Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en nuestro podcast Sin Límites. Ahora tenemos a un invitado muy especial, nuestro licenciado Marlon Albay. Es nuestro laboratorista de nuestro Cantón La Maná. Quédate conectados con nosotros que vas a saber mucho más sobre él. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente aquí en nuestro podcast Sin Límites. Estamos aquí con nuestro amigo Marlon. Hola Marlon, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir con ustedes, compartir con toda la audiencia de Amistad TV. Muy agradecido por la invitación, pues, y pues esperando poder compartir un momento agradable, un momento entretenido, que todos puedan conocer un poquito más acerca del mundo en que se desenvuelve Marlon Lalbay, Mm. servidor amigo más de este cantón que tanto quiero y que, como la mayoría de los lamanenses de cepa, digo yo, queremos verle crecer, queremos verla próspera, y pues aquí estoy para compartir mi experiencia. Claro, así es. Muchas gracias también por haber asistido y estar aquí con nosotros, brindándonos tus conocimientos y toda tu experiencia. Mejor cuéntanos cómo empezó, cuáles fueron tus inicios. Claro, mis inicios, bueno, como dije, de la amanencia de cepa, nacido y criado aquí, pues mis estudios, iniciando en la escuela Narciso Cerda. Ah, estudiaste ahí, yo Sí, también. Yo también estudié ahí, la mejor escuela. sí, hoy es mixta, en aquella época era solo de Solo varones. de varones, Ajá. sí. No, yo ingresé cuando era mixta, por si acaso. Sí, ¿Ya? por eso digo que de verdad que ha pegado bastante el cambiazo. Los tiempos de verdad que Claro. son bastante, es bastante diferente a cómo ha ido evolucionando todo el Mm. tema de lo que es el desarrollo del cantón, el desarrollo de la educación, todo eso, ¿no? Entonces, en aquella época, pues únicamente era Narciso Cerda, varones, Varones. Luis Luis Andino Andinas, Gallego, mujeres. mujeres. Sí. Hasta ahí era en aquella época, pues pasaron los años, se ha ido modificando, pero bueno, mis inicios fueron allí. De hecho, mi casita, eh, donde yo vivía, donde me crié, de hecho justo es una cuadra más arribita de la Narciso De la Cerda, sí, Narciso. Ah, cerquita ya. del municipio. Ah, ya. Casi por decir, nací en el centro de La Maná. Entonces tú Entonces, viste todos los cambios de nuestro cantón. en los añitos que, Claro, obviamente, ¿no? En los sí, años que estás dentro ahí. dentro del, Claro, porque todo, no sí, es que seas... ¿Qué prácticamente edad toda mi tienes? vida. Tengo recién, hace unas 2 semanitas cumplí 36 años. Mentira, hace dos Sí, semanas sí, hubieras venido, hace hace dos dos semanas, semanas. hace dos Hubiéramos semanitas festejado. traíamos No, la pero torta igual no es aquí. tarde, no podemos festejarlo todavía. ¿Ya? Bueno, bueno, retomando, como te decía, eh, bueno, inicié prácticamente mi vida estudiantil,
en la escuelita más cercana que tenía en la esquinita de mi casa. Eh, Mis estudios primarios fueron allí, mis estudios secundarios los cursé. Mi primer colegio, el primer curso que fui, fue a un colegio que ya desapareció. Se llamaba Héroes del Cenepa. Creo Ya, que muy pocos lo recordarán. Era un colegio militar, ¿sí? Era muy bonito porque impulsaba mucho el tema de la disciplina. claro. Entonces, desconozco realmente, llegué allí hasta tercer curso, cuando se vio forzado a cerrar la institución, fue que di el salto al Instituto Tecnológico Superior La Maná, que era en la época en la que yo me gradué. El día de hoy creo que se llama Unidad Educativa La Habana, Unidad ¿no? Educativa La Maná. Ya, sí. Ya, entonces, allí terminé de cursar mi secundaria, pues más o menos a la edad de unos 15, 16 años. Tuve la oportunidad de vivir una experiencia muy bonita gracias a un amigo que, bueno, su mamita le había dicho que tratara de ir a conocer al centro de salud en aquella época, cómo era el mundo de la salud, ¿no? De la medicina. Entonces, como como buenos compañeros, pues me invitó amablemente y fuimos un grupito, recuerdo, de 5 amiguitos y fuimos a conocer, ¿no? Rotábamos por ahí, veíamos la curiosidad y eso fue lo que realmente despertó en mí el gusto por el mundo de la salud, Ya. ¿sí? A mis escasos 15, 16 años, ¿sí? Entonces, desde ahí tuve la oportunidad de enrolarme a muy temprana edad, a muy temprana edad. Entonces, cuando yo ya estaba cursando quinto, sexto curso, que en aquella época uno ya decidía pues sobre cuál especialidad inclinarte. En mi caso era químico, biólogo. Ya. Entonces, seguíamos la especialidad y ya más o menos te ibas idealizando lo que quería hacer, ¿no? Quería ser médico, quería seguir abogado, seguía sociales, Claro, quería, sí. entonces, en aquella época era así, ¿no? Mm, Entonces, terminó el colegio, pues, eh, tuve la mala fortuna de tener recursos limitados. Entonces me tocó trabajar. Entonces, como te había dicho, ya había desarrollado este gusto, entonces busqué ya enrolarme desde muy temprana edad en lo que es el mundo de la salud y entré a trabajar en una maternidad. Pero ojo, no entré ya. a trabajar así que poniendo sueritos, no. No, si no, ¿qué hacías? Fregando pisos, levantando polvo. Sí, Entonces, como siempre uno empieza así se a empieza. aprender a trapear, a barrer. Cuando empiezas desde abajo, sabes hasta el polvo que está en la Sí. jeringuilla. Ah, Esa es la ventaja. y mira que así sea lo poco nada, ¿no? Que uno hace, uno valora, ¿no? A las personas que realmente hacen esos trabajos porque es muy difícil, ¿no? Porque dicen, Exacto. ah, no, es que está, solo es de limpieza. No, es muy complicado y difícil y toca obviamente también mantener o ayudar tu sitio o tu lugar limpio. Te ayuda a Mm, desarrollar esa empatía y te ujú, ayuda a ponerte en el lugar de la persona que hace el trabajo, como dices tú, claro, desde lo más básico, pero que muchas de las veces se menosprecia, ¿no? Y como dices tú, cuando uno ha pasado, mm, cuando tú lo vives lo en carne viviste, propia, claro. entonces desarrollas cierta versatilidad cuando has trabajado desde abajo, cuando has llegado a gerenciar y hasta incluso a ser dueño de tu centro médico, como en determinado momento lo fui, Ujú. aprendes a manejar todo eso, desde el estrato de más abajo hasta el más arriba. Claro, obviamente. Sabes ser jefe, como también sabes obedecer. Entonces, eso te va dando la vivencia, ¿no? Claro, es un Entonces, aprendizaje también de tu vida, ¿no? Porque uno va de poco a poco escalando y va sabiendo que todo ese escalón fue un sacrificio y vas aprendiendo de así es. aquello. Sí, Ujú, fueron experiencias muy bonitas. Fueron ujú. cosas muy bonitas, pues como te dije, de allí, a Dios gracias, me dieron la confianza en aquella época mis jefes. Ya, De ahí comencé a enrolarme en lo que es las historias clínicas.
ya por ahí me daba curiosidad, me metía a hacer toma de signos vitales, ya asistía a curaciones, entonces ya me comenzaba yo a ser más útil, ya Ya, entonces en esto, ya de poquito a poquito de a llevas poquito a aprendiendo, poquito, ya. ajá. Entonces escuchaba mucho, ¿no? Escuchaba mucho cuando las pacientes, era una maternidad, entonces las pacientes llegaban y yo ya más o menos iba entendiendo cómo eran a veces las Ay, ay, recetas ya y entendías qué a te las iba, mujeres. ajá. Aunque no lo creas, sí. Es que Sí, 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 en sí, ese sí. momento Cuando a entendiste veces a me, las mujeres. sí, cuando a veces me preguntaban, me decía, uy, el embarazo, digo, sí, en esta parte sabe que duele, por aquí tiene que hacer hartos masajes, me decía, pero usted es hombre. Entonces yo esa parte, Sí. yo llegué a verlo, ¿por qué? Porque yo acompañaba. Ah, Yo ya. acompañaba a las mamitas que iban a dar a luz, que muchas de las veces el esposo venía cansado de todo eso, entonces Claro. a mí O me o a tocaba veces no marcarles, estaban me también. tocaba Ujú. apoyarles, entonces eso me fue a mí desarrollando ese, el conocimiento por eso, ¿no? Entonces yo por eso me daba risa y decía, sí, yo ya sé cómo se siente, se escuchaba raro, pero la cosa es que yo ya había visto eso. Sí, Claro. entonces por ahí escuchaba a veces el doctor recetaba, lo que la doctora decía. Entonces, eso a mí me ayudó enormemente, me ayudó cuando ya ingresé a la universidad. Ah, o sea, tú ya estabas como que con parte de conocimiento del tema de la maternidad y cosas así, ¿no? Exacto, yo Ujú. sabía, por ejemplo, principios básicos, Claro. cositas básicas Y como, mira que en la práctica se aprende mucho. En la práctica tú te vas autoeducando, podríamos decir, ¿no? claro, Porque tú practicas y ya te va quedando eso, no, esto es así, así. Por eso yo ya sé, ajá, yo ya sé que acá duele. exacto. Duele horrible. Ya, Y a veces uno veía la cosita de color azul, la cosita que parece gancho. Y entonces ya yo después, ya cuando iba cogiendo los libros, se así llamaba. se llamaba la cosita amarilla. Entonces, o sea, es chévere Sí, claro. porque ahí vas entendiendo en cambio. ¿Estuviste en algún momento en un quirófano donde estaban... Salas de parto en aquella época, eh, te hablo que había como más apertura, no sé cómo explicarlo, pero en aquella época se manejaba más el parto normal. Ya. Ahora se escucha bastantísimo, o sea que ha cambiado mucho el tema de diagnóstico, metodología. Bueno, no es mi área, Ujú. pero veo que se maneja bastante las cesáreas. Mm, Lógicamente reduce los riesgos a la hora claro. del parto y eso, pero en aquella época sí tuve la oportunidad de Todo asistir, era normal. sí, asistir partos normales, que uff, Ya, también unas experiencias que me ya, manejaba ahí. cuéntanos una. La que más me marcó fue cuando me jalaron el pelo. Sí, yo Ya, recuerdo que mi trabajo era, el doctor me decía, a ver, ayúdale tú. Ya, mi trabajo era, a ver, mija, cuando venga la contracción, puje fuerte y yo cuento, uno, dos, y contaba del 1 al 10. ya. Y le decía, hasta contar del 1 al 10 usted va a retener el pujo y ahí descansa. Entonces, yo lo que hacía, ponía mi antebrazo en la barriguita de la mujer, Ya. yo le decía con su manito, ponga su mano en mi antebrazo y la misma fuerza que hacía la mujer le ayudaba a empujar Ya, para para que ayudarle en la vaya, labor de claro. parto. Entonces Ya. yo me ponía aquí. Entonces la desesperación, pues hay mujeres que de Mm. verdad ya me entiende, hasta Ya. se desahogan de Hace todo. rato no quieren ver al papá del Sí, niño. no, ni al marido, con coraje, algo, creo que tenía algo con el marido. Ya. Decía, te dije que no viniera de una cosa así. Le digo, yo no soy. Le digo, Conmigo no es el coraje, señor. se desahogó conmigo la señora. Pero no agresiva. Ya. Recuerdo que se reía, hasta en el medio del dolor la señora se reía. Perdón, perdón, me decía. Me confundí. ¿Dónde está ese desgraciado? Le he dicho. Es que sí, en esos ratos, o sea, se te suelta todas las emociones, coraje, todo, y quieres es Sí, que salga rápido honestamente. el niño. Sí, honestamente Capaz sí. que tú también querías que Espe- salga rápido el niño, sí, experiencia, pues sí, yo también ya. Y también.
¿Ya? Es por eso digo, son experiencias que de verdad marcan. Claro. Experiencias que de verdad marcan. Yo parecía, tan pobrecitas las mujeres, cómo sufren para dar a luz. Ya. Entonces, esas fueron las experiencias que te digo que sí, siempre me acuerdo, me da risa. Y de hecho la señora después regresaba a los controles, me decía, a usted le jale el pelo. Me decía la señora. Digo, ya sí pasa. Es Yo que no me lo recuerdo. no me di cuenta, decía la señora. Ay, Sí, sí, recuerdo, me decía, no me di cuenta. es que claro, la desesperación de ella de querer que salga rápido el bebé y encontró el más Sí, cercano, dice. ya se desahogó conmigo. Pero fuiste una gran ayuda en ese momento. ¿Ya? Sí, o sea, ese tipo de experiencias, lo que te digo es que, o sea, yo veía todo, cómo se manejaba y bueno, yo trataba de apoyar ahí. Una experiencia muy fuerte también recuerdo que, que me marcó, fue un momento de angustia cuando recibimos un bebito que ¿Ya? eh, se quedó mucho tiempo en el labor de parto y salió ya morado, O sea, no reaccionaba. no respiraba, no ¿Ya? respiraba. Entonces, sí fue un momento fuerte, me quedé así helado, el doctor, recuerdo, reaccionó rápidamente. No recuerdo el nombre de, hay una máquina donde succiona todo lo que son los Los líquidos, las líquidos, claro. secreciones, comenzó a succionar. Recuerdo comenzó a hacer estimulación al bebé, le pones boca abajo y Mm, comienzas a hacer estimulación. Y el doctor me decía, ayúdame, comienza a estimular y comenzaba a estimular. Recuerdo que sí debió haber sido alrededor de unos 5 minutos. Fue, uy, sí, fue bastante realmente tiempo. fuerte. Sí, fue Claro. realmente fuerte. Pero el niño reaccionó. Y, y En ese recuerdo que momento, ¿qué incluso, sentiste? puta, era como, o sea, prácticamente estás recibiendo la manito Sí, una vida al mundo, ¿no? claro. Entonces, son experiencias que te marcan. Y claro, pues el susto de ver esa escena, imagínate, claro que no era mi centro médico y no era culpa del médico ni de Mm, nadie, pues son labores en las cuales cualquier cosa puede pasar. En el mundo de la medicina, la adrenalina siempre está allí. Entonces nunca se sabe lo que va a pasar. Bueno, claro. pasó esta experiencia, se logró resolverla, una alegría inmensa, y al mismo tiempo creo que fue enojo. ¿Por qué? Porque ¿Hubo algún descuido o qué? recuerdo que ahí viene otra parte que te digo, la parte de todo este mundo de la salud, está la parte humana. Eh, Recuerdo el papá de la criatura, estaba acostado ahí como si nada, Que a él no le dolió. como que no le importaba. Entonces, ¿Ya? esas cositas como que digo, ¿cómo puede ser posible que mientras el bebé luchaba por su vida, ni siquiera preguntó ni cómo está ni nada? Pero él Entonces, supo de lo que había sucedido, ¿no? claro que, o sea, todo el mundo corría, iba a buscar Claro. el Mm, oxígeno, iba a buscar las ondas. y simplemente no Entonces, preguntó. no, como que no le importaba, y recuerdo que el doctor hizo un comentario, dijo, estas cosas son las que enojan, dijo así, enojan y desmotivan, porque más allá de tu responsabilidad de salvar vidas, está el corazón que le metes, pues. Claro. Y imagínate que, que no, que no percibas ese mismo nivel de compromiso, ese Mm, mismo nivel de humanidad. Es como que cuando ya interactúas en los más vulnerables de la humanidad, percibes eso. Entonces, claro, sí, te entiendo. Por esa fue otra de las experiencias que experiencias. te podría indicar en aquella época. Bueno, y así eran muchas experiencias. A veces los partos eran en las madrugadas. Eh, el doctor era mi vecino. Ya, Entonces, ya. como estábamos al frente, a veces a la madrugada me decía, Te llamaba. Marlon, un parto. A la madrugada, de esa hora ya voy. Llevas con gorra ya para que no te jalen el cabello. Ya. Entonces,
Bueno, chévere. Eh, cuando Ah, eran las madrugadas era matador, porque llegaba el paciente, se hacía la labor de parto ujú. y yo era el encargado de recoger todo lo que quedaba. Ah, ya. Entonces, te imaginarás, tenía que limpiar, trapear, ordenar todo. Muchas de las veces ya me cogía el día y pues ahí tenía que por las mismas correr a la universidad. Entonces era en la época que, como te digo, me vi obligado a estudiar y trabajar al mismo tiempo. Era cansado, pero de verdad disfruté mucho. Disfruté Mm, mucho de esta etapa, una etapa en la cual me enriquecí muchísimo como ser humano, como profesional, pues vivía experiencias que mis compañeros no. claro, es que tú empezaste, ¿no? Había cositas Mm, mm. que ya hablaban en clase Y y tú yo ya ya sabías, sabía. claro. Entonces eso me daba bastante ventaja. Y era muy chévere, muy bonito, pues porque, como te digo, aparte de gustarme, o sea, ya comenzaba a dominar y a entender. Claro. Entonces era como un impulso y, como te digo, disfruté muchísimo. Disfruté muchísimo de esta etapa y pues así fue como se inició toda mi etapa estudiantil y así se ¿Y dio cómo mi, sigues avanzando? mi incursión en el mundo de la salud. Listo, Marlon. Quédense amigos que nos vamos a un corte comercial para que Marlon nos siga contando sus experiencias. ¿Qué tal, amigo? Estamos nuevamente por aquí con nuestro amigo Marlon. Marlon, síguenos comentando tu gran experiencia de cómo fuiste avanzando hasta llegar a lo que eres el día de hoy. Muy bien. Bueno. Quedamos en pausa. Sí. Sigamos. Bueno, quedamos en pausa con el tema de las vivencias, ¿no? Dentro de lo que es en la formación, de lo que es el mundo de la salud. Bueno, como te indicaba, la universidad la cursé relativamente, no se me hizo difícil Mm, por todo lo que te había dicho. Eh, Salté a muy temprana edad porque ya alrededor de, yo estaba en segundo año de universidad y ya salté a un laboratorio clínico gracias a referencias, ¿no? Gracias a claro, referencias en cuanto a lo que son mis compañeros mismos. Yo me estudié prácticamente trabajando y a veces ahí les doy un tip para aquellos que por la vida del universitario es bastante limitada en mm, billete. ujú. Entonces, yo a veces, ¿qué era lo que hacía? Le hacía los deberes a mis compañeros. Ya, Entonces, de ahí creo me que algunos sacaba, hemos hecho eso. de ahí me sacaba por ahí mis colaciones. Entonces, entre todo eso, pues logré buenas referencias, recomendaciones y una compañera muy querida tenía su pareja que, tiene, perdón, tiene su pareja que
me dio la oportunidad de trabajar en el laboratorio clínico De aquí, en su centro médico. Sí, de aquí del sí, de cantón. aquí del cantón. Ya. En la clínica del doctor Cañarte, si nos está viendo, saludos para estimado doctor. Agradecido siempre con él porque me dio la oportunidad. Ahí fue mi primer trabajo. Ahí fue cuando ejerciste tu profesión, ¿no? Ahí fue, sí, cuando yo ya comencé a desarrollar. De ahí gané más experiencia, di el salto a Quevedo, así mismo me hice muchas Ah, referencias, ya, de aquí fuiste referencias a buenas. Quevedo, ah, Ajá, ya. así mismo, con referencias a través de compañeros y me pidieron solo cubrir. Dije, bueno, voy a cubrir una guardia y resulta que la guardia se convirtió en 4 años 4 años estuviste en en Quevedo. Quevedo. ¿Y aquí en Ajá. La Maná? A ver, te diré que aquí en La Maná yo trabajaba al mismo tiempo en la clínica Cañarte. En aquella época se me dio la oportunidad en el patronato del Cantón La Maná Ya. y al mismo tiempo yo trabajaba haciendo guardia en Quevedo. Yo en Quevedo trabajaba desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Ya. Entonces O yo sea, salía de ahí y corría para las clases y los fines de semana trabajaba vuelta en la trabajabas. clínica y cuando se podía trabajaba en el patronato. Entonces, Ay, así yo jugaba Dios con... mío, trabajaste Sí, en ya. ese ritmo, la verdad que ni, a veces yo me pongo, me recuerdo, digo, no sé ni cómo sabría hacer, la verdad. Alguien me Pero, o sea, decía, todo era la pasión que tú tenías a tu trabajo, ¿no? A claro, era el tu gusto, profesión, claro. era el gusto. Yo recuerdo que me decían, ahorita que estás joven, explótate lo que más puedas, porque tienes que demostrar. Y después de que demuestres, ahí ya vas, estás en la postura de exigir lo que Mm, tú mereces, claro. lo que te vas ganando con el Ujú. pasar de los años, la trayectoria que te vas forjando. Entonces, así fue como llegué a una empresa a la cual estoy agradecido, Laboratorio Siglo XXI. Ah, ya. Sí, allí estuve trabajando casi unos 4 años. Eh, Ahí aprendí ya técnicas mucho más grandes, Más manejaba profundizado todo. equipos grandes. Todo esto cursando la universidad. Entonces, por eso digo yo que mi formación no fue robotizada, ¿no? Entonces Claro. tuve mucha experiencia, tuve la oportunidad de tener experiencia y mis conocimientos no vienen solo de la parte teórica, Teórica, sino la sino que práctica, a la claro. par yo iba Te ya empalpaste de desarrollando. mucho conocimiento Sí, en todos los trabajos sí, que ya. entonces por eso es que te digo que no tanto depende de lo que te da la universidad o los libros, porque Mm, la vivencia real está en la en la experiencia experiencia, diaria. exacto. Ajá, entonces, a Dios gracias, tuve esa formación. Eso más, cogías experiencias laborales, cogías Así es. experiencias personales también, referencias. O sea, tú cuando terminaste la universidad tú ya tenías, Sí, de o hecho, sea, a dónde ir, a dónde llegar y qué hacer, ¿no? sí. Porque algunos cuando recién terminan la universidad y ahora, ¿dónde cojo? No tengo Es que experiencia, no mira, sé la qué clásica, hacer. ¿Me sí, la entiendes? clásica es lo que te dicen. Ah, ah. Ya se graduó, chévere, tiene experiencia. ¿Cómo voy a tener experiencia si no me da Sí, la no, oportunidad? exacto. Claro, por eso yo me siento bendecido, agradezco a Dios Ujú. que ¿Aprovechaste tuve todo la ese tiempo, oportunidad, no? sí, Claro. tuve la oportunidad de desarrollarme en todo esto, pues. Y sí, sí me pasó lo que tú me dices en la parte pública. Resulta que en la parte pública no existe experiencia si no eres afiliado al IES. Todo lo que yo había hecho no servía No de nada. servía de nada porque nunca te afiliaron. Porque, bueno, Claro, en la empresa de Quevedo ellos sí me afiliaron. ellos sí. Sí, ellos sí me afiliaron, pero era estudiante. Entonces mi Mm, experiencia profesional no no, contaba. no tenías Entonces, profesión, esas claro. son las cositas que a veces como que uno, digo, entonces mérito realmente, mérito profesional, mérito académico, es como que no tiene peso al ya hablar netamente a nivel público, a nivel de poder aplicar un sistema. Hay un sistema en el que realmente sí, te podría decir, choca muchísimo con el tema del mérito, Claro. porque hay cosas que desacreditan al mérito, ¿sí? Entonces eso me tocó vivirlo en carne propia, pues bueno, no hay ningún problema, como te dije, me desarrollé desde en la parte privada, tuve mucha experiencia, di el salto a Santo Domingo, Ah, en San... también fuiste por allá. Sí, a Dios ¿Ya? gracias, me fue muy bien en Quevedo, mis jefes me dijeron que y en Santo Domingo iba a ser jefe,
antes de graduarme. ¿En serio? Sí, ¿Ya? entonces en Santo Domingo, en cambio, ahí ya tuve la oportunidad ya de conocer el rol de jefe, que no es nada sencillo. Sí, yo aún estaba graduando, me recuerdo, y allá tenía a mi cargo dos licenciados de universidades pesadas, universidades fuertes, que se O sea, sentía, ellos ya eran sí, licenciados. entonces ahí sentía eso, y Claro, este de dónde es, y es recién claro. llegado. Entonces ahí sentía vuelta esa parte. No, entonces, cositas que se aprende uno a manejar, ¿sí? Uno tiene que demostrar con el trabajo, Ujú. con la experiencia. Entonces pasó todo esto. Luego aquí en La Maná se dio la necesidad a través de la clínica del doctor Moscoso. Saludo para el doctor Bosco también. Son realmente, realmente la comunidad médica, tanto de Quevedo como de La Maná, eh, son bastante conocidos. He conocido a muchísimos médicos del medio y a Dios gracias, siempre se me han abierto las puertas. Entonces, en la época en la que estuve en Santo Domingo, vuelta, mi novia, que ahora es mi esposa, eh, salió embarazada. Entonces, Ya, era la decisión. O me iba de una vez a Santo Domingo con todo mi paquete, ya. o tenía que regresar porque el viaje a Santo Domingo ya se Y tornaba muy claro, fuerte. muy Entonces lejos. ahí fue cuando se me dio la oportunidad, vuelta conversé con el doctor aquí en La Maná. Bueno, pues me dijo, aquí tienes la oportunidad de asociarte conmigo. Entonces, o era ser jefe o era ya saltar ahora en cambio ya tener algo propio. Claro. Entonces no se me hizo difícil, tomé la decisión desde allá, que la verdad era muy bonita también Mm, la, la, elabora ya. la labor por allá. Y bueno, vine de nuevo a mi cantón por el año 2013. Regresé a mi cantón, trabajé lo que más avancé, traje nuevas, ya como te digo, traía nuevas ideas, nuevas Claro, máquinas, más comencé a hacer conocimientos. exámenes especiales, entonces comenzó como a desarrollarse esta competitividad en el área de laboratorio, que al día Mm, de hoy, si te das cuenta, en el campo de laboratorio clínico hay bastantísimo. claro, En aquella época no había no muchos había. laboratorios. Mm, todos Entonces, al centro de como salud. que es como que se Y eso más despuntó. no había. Sí. Entonces, mira, es como que se despuntó y bueno, agradezco, sí agradezco a Dios que Las me fue, oportunidades. ajá, me fue muy Claro. bien. Posteriormente a eso se me dio la oportunidad de formar parte de la Cruz Roja aquí en La Maná. Ya. Armamos un equipo de trabajo de puros profesionales lamanenses, lo cual me permitió dar el salto en cambio. Y ahí me desvinculé de la clínica y di el salto hacia el dispensario de la Cruz Roja, el cual me permitió hacer mucha labor social. Ah, ya. Sí, hacíamos campañas gratuitas con todo el grupo de profesionales. Em, ¿En el 2000? pues sería en el 2018, te diré. Ya. Era el, Antes de pandemia fue. sí, antes de Ya. pandemia. Antes de pandemia arrancamos con este proyecto y en cambio ahí vuelta ya me comencé a enamorar de lo que es la labor social, los proyectos benéficos y bueno, de ahí en cambio nació otra idea en la que alguien me dijo, ¿y por qué no lo hacen más seguido? Entonces yo decía, ¿y quién me da la plata? Yo le decía al paciente. Me dice, pero cóbrele al gobierno, esos que tienen plata, que no hacen nada. Me decían, miren los dentistas, ellos traen con el IES, que ni sé qué. Y yo digo, Claro. ¿será que en laboratorio se puede También hacer se lo puede mismo? hacer. Ajá. Y me fui. La idea Lo realmente nació intentaste. de un afiliado de aquí del cantón. ¿Ya? Esa es la historia de las prestaciones aquí en La Maná. Mm, ¿Ya? Nació de un mismo prestador que me dijo eso y me fui hacia la Tacunga y ahí nos dijeron, no, es en Ambato, ese rato nos fuimos así mm, a carrera porque ya nos iban a cerrar, recuerdo claramente que hasta casi me choqué por ir corriendo, ya. sí, llegamos allá y me dice el laboratorio, no, dice, necesitamos de hecho un centro completo.
Entonces dice, no, dice la manada, ni siquiera sabían que era la ¿Dónde queda manada. la manada? Sí. Le dicen, de verdad que en la manada no hay la prestación. Entonces, chévere. Entonces nos dijeron, traigan el proyecto completo. Y ahí nació lo que hoy en día se conoce como Consulmed Lamaná, Consumer que Lamaná. así es el nombre de mi laboratorio actualmente, ¿Dónde se ¿no? encuentra ubicado? Mi laboratorio se encuentra ubicado frente al Banco Pichincha, junto a la Futuro Lamanense, ¿sí? No se van a perder porque ahí está mi foto. Ahora podemos hacerle captura e ir viendo dónde está. A ver, ¿dónde? Ya. Sí. Entonces, ¿Qué más bueno, servicios podemos realizar ahí? ¿Qué más? de todo, la verdad. Como te dije, puedo hacer desde un examen básico de azúcar, la glucosa, Ya. eh, pasando por pruebitas de fertilidad masculina, que de hecho eso no sé si ahora sé que ya se está haciendo lo que es espermatograma, Ujú. testosterona, esas cosas, que me han preguntado muchas personas y que igual sí, te cuento una experiencia, que de un señor que tenía sus hijos, Ya. se hizo el espermatograma y no podía tener hijos. Ajá. Son Saquen experiencias. sus conclusiones. Entonces, son cosas. No, no es de aquí. No era de aquí de la manada. No, no, no. Entonces, ¿Ya? o sea, sí, laboratorio Ah, te da muchísimas de este tipo de vivencias, de de experiencias. ¿Sí? experiencias. Por eso, en realidad el laboratorio es muy chévere. Es muy chévere. Es el primero que se entera del chisme, es el laboratorista. Digo yo. Eso siempre Y tú en hay. ese momento, ahora, ¿cómo le digo al cliente? ¿Cómo le explico? Claro, claro, la cosa es que nosotros somos como los curitas, no podemos decir nada y Claro, si lo vemos no lo conocemos. tenemos que estar ahí. Ya quedó más podemos. Sí, entonces. Bueno, también hago las pruebitas de ADN, de Ah, pronto. ya, Sí, ADN, hago ya. pruebitas de paternidad. Son un poquito costosas. Las pruebitas valen $500 por dos razones. La primera se hace en Estados Unidos. Yo trabajo en alianza con un laboratorio de Estados Unidos. Y bueno, otra cosa muy importante que ningún laboratorio a nivel privado te puede decir que tiene un peso legal, porque la mayoría de las personas que se hacen un ADN es para demandar, ¿no? O Claro, sea, me voy a la parte legal. No, un examen de laboratorio privado no te sirve, no tiene peso legal. Sí, ojo con eso, de pronto a las personas que de pronto despertaron a la curiosidad, porque sí, sí, hay muchos laboratorios que te dicen, no, sí, sí, sí le vale. No, cuando usted ingresa a la parte legal, el mismo perito va indicando los laboratorios oficiales, oficial, los acreditados para eso, para ¿no? realizar Entonces, eso. ¿qué es lo que se hace? Es el conocimiento, es para conocimiento. Ajá. Ya, Entonces, se utilizan técnicas, se utilizan procedimientos realmente muy complejos y es por eso el valor. Y supongamos que quiere hacerse la prueba, uno tiene dos, tres hijos, ¿el mismo precio o cada uno es 500, 500? El mismo precio. El mismo precio Sí, el solo. mismo precio porque es un solo estudio, un solo escaneo genético de toda la línea. De hecho, incluso sí he tenido casos. Eso puede para los padres de familia que tengan dos o tres y quieran hacer. Si o sea que quiere hacerle no, a los dos no, o no, tres, sí, sí se puede. sí se puede, así Sí, sea se la hace. cantidad de Se hijos hace, que ajá. tengan. De Ah, hecho, ya, de hecho, también he hecho para papá, abuelo, hijo, para ver la línea genética. Y sí, sí, eso también el se. valor no cambia. Ajá, no, no, el valor no Ya, cambia. De hecho, ¿con qué frecuencia se hacen esos exámenes? Muy poco en realidad, muy poco en realidad. Tengo un par de casos aquí que me llegó una vez, era por el tema de herencias. Tocaba ver, por eso le digo, desde el abuelito, el abuelito había fallecido, me acuerdo. Tocó hacerle por ahí a otro pariente, al padre y al hijo. Se tocó sacar la línea de consanguinidad, así es, pero con parientes de afuera. Y una consulta, como en las películas se sabe ver, es como un pelo supuestamente. ¿Cómo sería para el 100% que es necesario para hacer la prueba así de ADN? Las películas dicen que supuestamente el pelo del papá y el pelo del hijo. Claro, con la saliva, con la gotita de sangre. Es dependiendo de las técnicas. La técnica más segura aquí es con el raspado de las mejillas, porque en la ¿cómo? piel
En la parte interna de la mejilla se hace Ya, un raspado. Sí, ahí se desprende la mayor cantidad de células de la piel ya. y el estudio se hace mucho más fácil. Entonces, el, el nivel de representatividad es mejor. Sí, lógicamente sí hay técnicas, sí es verdad, hay técnicas que te puedes llevar el cabello, puedes llevar sudor, también saben decir. ¿Cuál es el detalle? Que muchas de las veces se contamina. Entonces Claro. ahí hay un margen que ya no va a ser el mismo si lo hago como un procedimiento como el que te acabo de indicar. Entonces no va a ser igual. Ajá. Entonces el tema con el ADN es bastante complejo porque son situaciones realmente fuertes a nivel personal del paciente. El paciente viene y me pide, vea por Dios, no diga a nadie, me saben decir, no se venda, porque hay mucho de eso. Claro, Que de hecho sí he van con el recibido, temor, ¿no? de De hecho sí he recibido también realizarse, eso. claro. Póngale que sí, póngale que no es del papá y hay un billete. Así me han dicho, no, eso no hago yo. Sí, Ya. sí. Enfermedades de transmisión sexual también realizan. Claro, todo tipo de lo que son enfermedades venéreas. Mm, El- un paquete de ese tipo de pruebitas se trabaja con hepatitis B, se trabaja con VDRL, que es el sífilis, ¿sí? ya. Se trabaja con el más temido, el VIH. Ujú, También se puede trabajar con secreciones, se trabaja el tema de la gonorrea, ujú. ¿sí? Entonces, que también es un temita así bastante complejo y le puedo decir que también es un tema del que se debe hablar abiertamente porque Claro. hay bastante contagio. Ujú, de hecho, sí. Las cifras, bueno, para nadie es secreto, ¿no? Las cifras en los últimos años se han Han disparado a aumentado. niveles Ajá. realmente preocupantes. Y bueno, un dato adicional que es más en los jóvenes. Es más en los jóvenes que en los adultos. El, en mis estadísticas de lo que yo puedo, de lo que he hecho, te puedo decir que incluso menores de edad hasta los 25 o 26 años es el rango de edad en la que más veo los casos positivos. Más mayor contagio hay Sí, en y esas es de lo que edades. se habla ahora, ¿sabes? Es de lo que se habla ahora, pero no se habla desde hace unos 8 o 10 años atrás, que como te digo, yo recibía en este laboratorio, Ujú. yo recibía todas las muestras del hospital y diario tenía de 5 a 7 exámenes positivos para VIH. Ya, Ahora, te dice la estadística que por cada prueba positiva tienes que multiplicarle 2 o 3 alrededor de esos porque son desde donde claro. viene la cadena. Entonces te imaginarás diariamente cuántas cadenas había, Y ahora cadenas de esos contagio. aumentaron, ¿no? Te estoy hablando de eso unos 8 años atrás y todo eso ha Imagínate. venido hasta ahora. Ajá. Que ese es un temita también importante de hablarlo, porque muchas de las veces uno se dice las estadísticas o que ya llega un virus, hablando Mm, ahorita del COVID, ujú. ¿sí? Te dicen, ¿sabe qué? Ya comenzó a replicarse, ya la pandemia ya comenzó, pero no es el momento en que te dicen el que No, comienza, comenzó hace rato, claro, comenzó hace exacto, eso rato, mismo te iba a decir. sí. Esa epidemia, podríamos decir, eso ya estaba, ¿no? Ujú. Se reprodució con mayor fuerza, que es muy diferente. Asimismo, es con el tema de los contagios, ¿no? Exacto, con el Ujú, tema de los contagios, esto ya venía desde hace rato. claro, Entonces volteamos a verlo cuando ya el tema se hace visible, cuando ya la información ya llega a niveles preocupantes. claro. Entonces ahí es cuando ya nos comenzamos a voltear a ver la problemática, pero en realidad la problemática viene abarcando Desde hace mucho tiempo desde hace atrás. mucho tiempo, generaciones atrás. Viene mucho el tema de la cultura, el tema del manejo de la información, Ujú. porque a veces Se se, desconoce el se tema, ¿no? desconoce y se O confía. quizás también da ese tema de vergüenza o miedo de comunicar o preguntar, ¿no? Porque van a decir, no, es que va a pensar que no, es simplemente informarse de ese tema, porque todos estamos expuestos a eso. Así Ujú. es, así es. Como dicen por ahí, o sea, caras vemos,
Recomendación, Claro. a la juventud. Claro, la recomendación, mucha precaución. La recomendación sería vive conforme a tus convicciones, vive conforme a lo que te apasiona, porque en el momento en que tú pierdes el norte, para para Ujú, todo mismo te desorientas y ahí viene la desorientación, sobre todo en los jóvenes, ujú. ¿no? No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi tiempo y se llenan la cabeza de puras tonterías, discúlpenme el término. Entonces, ahí es que viene el tema de los vicios, la calle, promiscuidad. Entonces, es la misma sociedad la que va tomando el rumbo, Ujú. ¿sí? El mismo de degenere de la sociedad es el que va tomando la consecuencia de esas vivencias, de la Claro. forma en que vivimos, ¿no? Ujú. E incluso recuerdo un post que decía que tener una sola pareja es hasta por salud, Claro, ¿no? exacto. Entonces, hasta por higiene, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando tú encuentras tu objetivo, cuando te enfocas en lo que realmente amas, vas por ello, ¿sí? Y tu vida va en base a la conquista de objetivos, va en base a la conquista de tus metas. Y eso te reduce drásticamente tu exposición, no solamente al VIH, sino a tantas otras enfermedades que existen. Por eso es que te digo que está el mismo hecho de la cultura, ¿sí? Claro, exacto. Entonces, aquí en la manada también tenemos mucha Sí, falencia con eso. Que preparen preguntas y el mejor comentario, un premio tenemos ahí que lo diga el doctor. listo, chicos. Tenemos aquí, vamos a mandar saluditos a las personas que están comentando nuestro podcast. A Mabel Vera, saluditos Mabel Vera y a Fabio Barber. Saluditos a todos ustedes. También pueden realizar sus comentarios, hacer preguntas sobre el tema, alguna duda, inquietud. Nuestro amigo nos va a informar sobre cualquier tema que ustedes quieran realizar. No se desconecten que ya volvemos en un corte comercial. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos nuevamente por aquí con nuestro invitado muy especial que nos estuvo Muchas gracias. empalpando de mucha información. Eh, Síguenos comentando sobre el tema de tu labor, ¿no? ¿Cómo te chocó, cómo te llegó cuando vino la pandemia? ¿Cómo fue esa experiencia? Claro, el episodio de la pandemia COVID-19 prácticamente nos golpeó a todos, Ah, ¿no? claro, exacto. A cada uno, todo el mundo tiene su historia, ¿no? A cada uno nos golpeó de manera distinta. Te doy un dato. eh, en lo personal, a mí me llegó el choque de la pandemia, fue porque le atendí a la primera persona que falleció aquí en el país, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ese ¿Dónde te dato encontrabas? estaba laborando, la persona llegó pues lógicamente se sentía mal, pero como todavía no llegaba aquí al Cantón La Maná, no le prestaron atención
Y bueno, el señor llegó con sus molestias, se le atendió, no mejoró y posteriormente se le dio el pase y Ya, pero me imagino y creo yo, ¿no? Que en el momento que la persona se sintió mal y todo, nadie hasta ese entonces sabía, ¿no? claro, De qué no, se no sabía. trataba o qué era Ajá, una simple fiebre, así una... es, ¿Qué así será? es. Nadie sabía, Ajá, entonces no fue sino hasta cuando ya después le hicieron la prueba, dieron el diagnóstico, fue que nos dijeron, ¿sabe qué? El señor estaba con COVID. contagiado, claro. Todos los que le atendimos a encerrarnos, fueron Ahí unos fue 15 el días, protocolo, ¿no? sí, fue De encerrarnos, aislamiento. fueron unos 15 días realmente difíciles. Recuerda que en aquella época no existía tratamiento y por las calles los pacientes se desplomaban y morían. Claro, Entonces uf, todos los días ver es, las noticias, esas ver ese noticias, episodio sí. era realmente muy, muy difícil. Y ¿Por qué? todavía Porque no... más el peso es, el tema es que yo llevé eso a casa, a mi esposa, a mi hijito, A que tu un hijo. saludo para ellos, por cierto, Sunji, Santiaguito, que deben estarnos viendo. ¿Ya? Los quiero mucho. Bueno, entonces Y es, fue muy desesperante porque no sabíamos realmente lo que podía pasar. claro. Entonces, en ese episodio fue que buscaba hacerme la prueba y no encontré por ninguna Es que parte. en ese entonces no había, No había ¿no? cómo. Y me di a la Ujú. tarea. En esos 15 días me puse a estudiar. Me estudié el virus, me estudié las pruebas, me estudié todo lo que tenía que ver con eso y me propuse, digo, yo voy a traer las pruebas. Y así lo hice. Me contacté con las autoridades competentes y me dijeron, haga los protocolos. No había ni protocolos. Yo comencé a desarrollar protocolos, hice todo lo necesario y trajimos las pruebas. Fui el primer laboratorio en acreditar aquí. Y bueno, cuando terminó, ya digo, y todos los días doblábamos rodillas, rezábamos a Dios, digo, que no me pase nada, que no nos pase nada. Y bueno, por eso digo, Dios es grande. Toda mi familia, ¿para qué? Estuvimos sanitos, resguardados. Entonces, cuando se terminó los 15 días, con todo dije, esto no me vuelve a pasar, ahora sí. De pies a cabeza, me ponía pantaloneta, encima pantalón, encima el uniforme, encima el mandil y encima el overol que después ya todo el mundo conoció. Ujú. Al principio no había eso. Había Ya. unos overoles, pero finitititos. Yo me ponía dos encima. ¿Qué era lo que hacía yo? Me iba al laboratorio, trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No tomaba ni agua porque Por quería el hacer temor, ¿no? una sola jornada, pues porque lógicamente todo lo que tú tocas Ujú. lo vas diseminando, hasta en los zapatos. ¿Sí? Yo recuerdo que a mis vecinos también les decía, desde los zapatos, todos mis vecinos vamos a dejar los zapatos a la entrada. Y resulta que al día siguiente todos los zapatos se habían llevado. Nos quedamos sin zapatos en pandemia. No respetan ni en la pandemia, dice. Eso nos pasó. Todos los Ya. zapatos. Bueno, al final nos pasó eso. Y bueno, comencé a extremar las medidas y así trabajaba yo. No tomaba ni agua, pues porque ahora imagínate con todo lo que yo traía encima, Claro. hasta para orinar decían no, pues entonces no podía y de esa manera yo trabajaba. Recuerdo que no se podía encender el aire acondicionado, pues porque llegaban muchas personas con afecciones al pulmón. Ujú. Entonces yo decía, no, yo no lo encendía. Lo encendía porque era Claro. peor, más tosían, el riesgo era peor. Entonces Se decía, esparcía más rápido. sí, entonces te imaginarás toda esa imagen con todo el casco encima, con calor a veces, como soy cejón, aquí en las cejas se me quedaba el sudor. Y como tenía las manos con la aguja, yo era así, solamente era así, yo me acuerdo, así tenía que trabajar. Ya. Te las ingeniabas con tal de hacer bien. Tocaba, Claro. tocaba porque no había más, no había más. Yo recuerdo que cuando Que lancé todavía no había el tema de las las pruebas. vacunas, ¿no? Claro, no había vacunas y lo Mm, único que teníamos solo eran las pruebas. pruebas. Claro, solo Las las pruebas pruebas. porque lo Mm, único que teníamos a la mano era la cuarentena, el aislamiento. ujú. Ya, entonces era lo único que había. Claro. Entonces cuando yo lancé la publicidad, dije,
mi laboratorio hará pruebas, todo el mundo, ¿qué fue ya? ¿Qué fue ya? Ábrelo, ábrelo. Y Es que la gente claro, con el temor, desesperada, ¿no? sí, la gente desesperada ya para poderse realizar las pruebas. Cuando, cuando pasó eso, Perdón, ¿de qué horario más o menos trabajabas en ese entonces? de 7 de la mañana a 2 de la tarde, una sola jornada. Yo solito, porque así mismo había el temor. Nadie quería No, trabajar. nadie quiere, exacto. nadie, quería, nadie quería trabajar. Me acuerdo que yo solito pasaba Y ahí, mucho más en esa área, ¿no? O sea, donde iba a haber más contagio. sí, el área más Ujú. fuerte. Entonces, no, yo dije, yo tomé la responsabilidad en mis manos. Yo dije, me santigué lo que Con Dios, la lo bendición que de Dios Dios, quiera. claro. Ajá. Y ahí, bueno, trabajé muy duro, yo solito, reuní el recurso que necesitaba Ujú. para poder comprar los implementos que realmente me iban a servir. Cuando ya tuve eso armado, que fue alrededor casi de un mes, ahora sí, llamé a mi colaborador, ya tenía todos los implementos necesarios, ya tenía las pruebas, ahora sí, armamos todo. Recuerdo que a la madrugada montamos una carpa, ahí nosotros recibíamos, hicimos el sistema de driver, que se llamaba, ¿sí? ¿Ya? Cuando nosotros salíamos al carro, teníamos que descontaminar el carro, tomar las muestras ahí. ¿Cómo Se hizo. era? Claro, eso precisamente te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo era el protocolo o la seguridad de al no contagiarse cada una de las personas? O sea, no creo que todos iban y se entraban, ¿no? No, ya después nosotros, se hacía muy difícil. Tuvimos que acreditar, en cambio, ya para la modalidad adentro del laboratorio, Ujú. teníamos que hacer adecuaciones en el laboratorio. Después tuvimos que acreditar con el sistema de toma a domicilio. Ahí teníamos que acomodar vuelta mi carrito, me acuerdo, le decían el COVID móvil. El Ya, pobrecito dormía afuera porque igual le tenían miedo. claro. Entonces, Carla está contagiado, decía. sí. Entonces, Ya. cuando ya fue todo eso, ahí sí ya me organicé mejor y ya mis horarios ya eran de 8 de la mañana al mediodía y en horas de almuerzo de igual manera. En mi casa no me recibían para almorzar bonito, ¿no? Yo mismo les decía, no, eh, del patio desde afuera. Ya. Me acuerdo que mi mamá tenía que servirme saludos, ma, por cierto, te Saludito. quiero mucho. Me Ya. recuerdo que mi mamá estaba viviendo con mi hermana. Saludos, ñaña. Nancy Lalbay, te quiero. Bueno, ellos me servían la comida en el patio, sí, para que no entre nada hacia la casa. ¿Y en plato desechable? El, O. el plato se lavaba 2, 3 veces ahí Ah, mismo. ya. Sí, de igual manera, yo desde afuera tenemos un patio grande. Ah, ya. Ya, entonces yo le decía, acá afuera me va a servir la comida. Entonces yo llegaba, me sacaba todo lo que tenía que Te sacarme, desinfectabas todo, me claro. pegaba un bañito y ahora sí llegaba. Mi mamá me servía la comida y corre para adentro. No venga, mamá. Así era. Claro, por el temor, ¿no? De Sí, contagiar y ser contagiado. sí, más de eso, más de eso. Ujú. A la final uno decide, uno es el que está en Claro. batalla. Pero imagínate ahora, por hacer eso y llevarte eso a casa, eso era el choque más fuerte Y lo que que todos sentía los yo. días capaz que tú analizabas y pensabas cómo hago cuando regreso a casa, Exacto. qué es lo Era una que. psicosis realmente fuerte. Era una psicosis muy fuerte. Recuerdo que, de hecho, un pacientito me tosió y yo estaba alzando así, alzando la cara y me Ya, tosió y sentí que por aquí, Ingrid, ya. como que me tosió y chuta, yo dije, ahora, No. ¿Y la te hiciste la desesperación. prueba? Me hice la prueba y no No, hubo no nada. sabía. Ah, ya, Ya. Ahora imagínate, la desesperación fue que cogía el alcohol ese rato a chisguetearme todito ahí, se alzó todito eso. Y yo era el que estornudaba. Yo decía, ya me contagié. Tanto Todos los alcohol. días que estornudaba. Y resultó al final que ahí hice alergia al alcohol. Entonces imagínate, yo olí el alcohol y era hachi. Entonces más asustado. Entonces resultaba que eso me pasó casi unas 2 semanas. Entonces, sí, también fue muy matador toda esa experiencia. Pero a Dios gracias, no fue muy bien. Ayudamos muchísimas personas y no hicimos dinero. No es que como decían, ay, se hicieron la plata. No. No. Porque un par de guantes que comúnmente te valen 10 centavos, en pandemia te llegaron a valer $2, $3. Sí.
entonces una mascarilla. Bien, Entonces a dólar. todo eso de ahí, a la final uno tenía también que equiparse, entonces Claro. toda la inversión se fue prácticamente en eso. Teníamos una acogida realmente grande. Me acuerdo que las colas del laboratorio chocaban con las colas de la Capeco. Y no sabíamos cuál iba a la... ¿Quién iba al banco? ¿Quién iba Sí. a hacerse la prueba? Porque recuerda que las entidades financieras de esos, Ah, ellos no, pues. así, tenías que ir a pagar. Eso no se detuvo. Sí, recuerdo que así nos pasó. Bueno, Ya. posterior a eso, nosotros nos vimos en la necesidad también, recuerdo, acreditamos en las pruebas para COVID PCR, porque eso Ya también realizaste esas pruebas. sí, ¿Solo esas pruebas se hacían o también de sangre? el PCR se hace a nivel del hisopado. Ujú. Sí, recuerdo que eso también igual me tocó estudiar, me tocó leer y ahí entre nosotros, préstame tu nariz. Ustedes, Sí, ahí entre ya. nosotros, recuerdo con mi compañero ahí. Me das tu Y, nariz, después yo la veo. Ahí sí sentíamos. y eso es feo. Yo, la verdad que nunca me lo hice. ¿Nunca te No, hiciste? nunca, nunca, nunca. Nunca me lo hice, solo fue creo que el de sangre, que pincharon así, ya, eso, Después vinieron las pruebas cuantitativas. ya. Al principio eran hisopados. Y me daba ese temor de que me metan ese palito. Yo, es Es que que es bastante. inclusive Tanto ahí. cuando uno a veces come, ¿no? Se medio satura y ya siente que tiene algo en la nariz, eso es feo. No me imagino meter un palito De por hecho, ahí, no. de hecho, esa es la descripción. Describirte dolor como tal no es dolor, es como una molestia, Mm, como cuando dice, como cuando tomas cola y se te va por se el te va, camino viejo, ajá. así Sí, dice. sí, Ya, es como literal. esa molestia. Y entonces es un tanto ahí que de, de un será unos 4 centímetros que Ya, tienes que introducir y la gente por lo general salen llorando. O sea, claro. pero describírtelo como dolor no es dolor, es como una molestia bien fea. Y ahí salen, o sea, más es por lo que ven que entra una Y cosa ahí. claro, Entonces, sí, yo sí he sí, visto. sí, sí, ese era más el temor. Este, bueno, hicimos eso y recuerdo que ahí también era otra de las cosas fuertes porque esas pruebitas teníamos que reportarlas al centro de salud. Y teníamos que, aparte de hacer los exámenes, teníamos que hacer un montón de informes. Teníamos que presentar copia de la orden, copia del resultado, si salía positivo, si salía negativo, copia de cédula, un montón de papeles. Y salíamos de noche, salíamos 9, 10 de la noche más o menos. ¿Ya? Era todo el día ahí. Pero al final fue una experiencia bastante Claro, enriquecedora. lo bueno que te llevas, ¿no? De haber apoyado, ayudado mucho a las personas que en su entonces necesitaban eso, esa prueba, esa experiencia. Literalmente se Y salvó muchas vidas. exacto, entonces también agradecemos por eso. Cuéntame, algo me estaban comentando del tema de la política, que por ahí también te inclinabas y cosas así. Cuéntame, Sí, ¿cómo es esa pasión, parte precisamente de lo que estamos hablando, cómo el tema de empezó? la humanidad. ¿Ya? Cuando aprendes a interactuar en lo más vulnerable de la humanidad, desarrollas la sensibilidad y la compasión, la empatía. Fue allí precisamente en todo lo que te hablo, cuando te preocupas, cuando desarrollas el gusto por ayudar a los demás, ¿sí? Te hablaba acerca de que hicimos campañas benéficas, ¿Ya? luego vino el tema de la gestión del IES y es muy bonito el placer de servir, el, el placer, el placer de servir es una experiencia que no a todo el mundo la llena. Y cuando te llena buscas la manera donde poder sumar. Y yo año a año hago exámenes gratis, que por cierto, el próximo año, de igual manera, sí, sí, yo todos los años hago exámenes Más o menos gratis, por qué fecha. por junio, julio, por ahí más o menos. Claro, Para ir. para yo poder ir. La última ¿Ya? vez que lo hice fue hace 2 años, no pude hacerlo el año anterior. Fue puro pediatría, fue para los niños. Ya. Lo hago en agradecimiento por la acogida. Entonces tuve la oportunidad de poner esto y amalgamarlo
con el tema de una candidatura política. Primero de mi parte porque quería llegar a más personas. Y de la parte de esta persona que incursionó en la política, el economista Fernando Guerrero, saludos economista, por cierto, un gran amigo. Ya. ¿Sí? Entonces se dio una oportunidad muy bonita, trabajé de la mano con él a través de lo que yo sé hacer. Sí, entonces desde hace tiempo atrás como que sí ha venido coqueteando el mundo de la política, pero realmente es porque me gusta ayudar. Me Claro, gusta hacer esta por labor las social. tantas experiencias que tuviste hacia Sí, la entonces humanidad y todo. es como que desarrollé ese gusto por colaborar y más aún a mi gente, a la gente de la... Yo soy súper patriota, a mí me gusta la maná. Pero ¿cómo se identifica? ¿Izquierda, derecha? Yo siempre digo, de derecha o de izquierda, lo que siempre se debe rechazar es la corrupción. Lo que yo estoy es en contra de la corrupción. Porque la ideología no está mal. Tanto derecha como izquierda tienen posturas que en realidad tienen razón. El de la izquierda te defiende al más vulnerable. Tiene razón. Esa es mi razón de servir al más vulnerable. Ujú. Y el de derecha te defiende la responsabilidad, te defiende la coherencia a la hora de desarrollar un proyecto. Y tiene razón. Tienes que saber de dónde sacar el recurso para distribuirlo. Claro. Y tienes Pero un recurso ¿para qué? Para distribuirlo, no para embolsicártelo. A ver, regálenos una opinión de qué piensa hasta el momento del gobierno de Noboa, del gobierno actual. no. ¿Cuál es su opinión? A ver, aciertos, errores, como todo ser humano. De que está Eh, queriendo cambiar las cosas, por supuesto, queriendo romper muchos paradigmas, cosas que se han venido haciendo bien, cosas que se han venido haciendo mal. En términos generales, me parece que es una persona que está luchando por cambiar las cosas. Para bien o para mal, la historia lo juzgará. Lo que yo siempre digo, el momento en que la corrupción se apodera, sea de derecha o sea de izquierda, es innegable. Sale y salta por algún lado el tema de casos, se escuchan. Entonces, cuando comienzas a negarlo por el fanatismo, es ahí cuando se resquebraja y se polariza, en este caso, todo un país. Todo el mundo habla que de derecha, que de izquierda, se mandan al más allá, pero somos vecinos, amigos y aquí mismo estamos. Y muchas las veces digo yo, por ejemplo, el presidente Noboa, él no me conoce. De hecho, ni siquiera sabe quién soy. No tengo por qué defenderle al grado de pelearme claro. con mi vecino, con mi amigo. Entonces, Y a es la lo que final, actualmente está sucediendo, ¿no? Con el tema del paro. sí, exactamente. Ujú. Son posturas que a la final te das cuenta que cuando hay conveniencia, realmente se debe rechazar. Porque no estamos para pelearnos por nadie, estamos para luchar por un bien común, para echar para adelante como sociedad, no para polarizar. Lo que todos queremos es Claro. el progreso, los de arriba, los del medio y los de abajo, ordenadamente. Y el que no es corrupto, sea de derecha o sea de izquierda, por supuesto que va a trabajar a rajatabla. Y a mí me gusta lo que yo hago, el tema de la salud, el tema de la ayuda social, la labor social. Entonces, es lo que te decía. Si viene de derecha y el recurso sirve para ayudar, bienvenido sea. Si viene de izquierda y me da una plataforma grande para poder servir al más vulnerable, bienvenido sea. El sentido de una política debe ser el de ayudar desde donde sabes. ¿Qué sentido tiene que yo como analista clínico me vaya a sentar en un puesto administrativo, ponte, o en un puesto en el cual yo no ejerzo? Si yo llego a sumar desde donde sé, el área de la salud, el área de la ayuda social, como lo vengo haciendo sin necesidad de estar en la política, Claro. a través de las labores que hemos hecho. En la primera Has venido, prestación te podría decir, has venido más de ayudando poco sesenta a mil poco. familias Ujú. hemos ayudado hasta el momento. En la Mm. primera prestación se ayudó más de 60.000 familias. Eh, Hicimos también un convenio con la Hacienda San Juan, ¿sí? Casi unos 5 años
que habían exámenes que llegaban a los 15, 20 dólares. Lo hicimos en 9 dólares. Y usted sabe que San Juan es la empresa más grande del Cantón La Maná, que viene de personas de todos lados. Entonces todo ese recurso a la final se quedó en el dinerito del trabajador, que a veces hasta $1 le sirve. Claro, así es. Entonces todas esas cosas te llenan de satisfacción el ver lo que vas haciendo. Entonces es por ello que, bueno, si es que en algún momento dado, con la preparación debida, yo creo mucho en los procesos, ¿sí? Y he venido desde hace muchos años atrás, no muchas gracias, no me creo en capacidad todavía, no muchas gracias, no me creo en capacidad todavía, porque precisamente he querido recoger toda esa experiencia que al día de hoy la tengo, ¿sí? En capacidad, en humanidad, ¿sí? Como le digo, sabiendo reconocer desde abajo, sabiendo liderar, sabiendo dirigir, sin perder de vista el norte. Como te digo, es humanidad. Entonces, Próximamente vamos a ver si Marlon, es que... presidente. Marlon, presidente. Entonces, eso, Ya va a empezar por todo, concejal. Para seguir. digo yo, No, está bien. digo, todo depende de por dónde te va llevando la vida, ¿no? No, está Entonces, bien. Y gracias por la ayuda, ¿no? La ayuda a la comunidad, a la sociedad y a todos. Tienes una trayectoria muy grande, una historia más que contar y ya se nos acabó también el tiempo. Igual te claro que sí. agradecemos, Marlon, por estar aquí con nosotros. ¿Alguna última recomendación, un mensaje o saludo que quieras dar a nuestro público? Claro, el saludo grande para toda la audiencia que ha prestado, me ha regalado lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo. Espero que mis experiencias, de pronto algún joven que esté queriendo seguir su pasión, poder inspirar a los demás. ¿Sí? Un saludo grande para usted que me ha regalado su tiempo. Un saludo especial para mi familia, mi madrecita que está en la casa, mi hermana, mi ñaña Nancy, mi hermano Walter. Saludo más que especial, un lugarcito especial en mi corazón, a mi esposa Sunji, mi hijo Santiaguito. Para ellos, pues, desearles lo mejor del mundo, a todos y cada uno de los que nos están sintonizando, ¿sí? En, a todos, Gracias, eso. igual Gracias por el gracias, espacio. gracias Marlon por estar aquí con nosotros, compartir tu experiencia, hablarnos un poquito más de ti. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros también viendo nuestro podcast todos los días jueves a partir de las 6 de la tarde. Yo también quiero enviar un saludito especial para mi nena Lía Victoria que cumple hoy años. Muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y nos volvemos a encontrar el día jueves. Chao, chao.